Mucho había cambiado desde la fatídica cena tardía que Kiyotaka tuvo con Arisu. Al menos desde su perspectiva, había habido un cambio significativo en el status quo y la dinámica. Muy a menudo, otros estudiantes los veían caminar juntos hacia la entrada de la escuela y la clase 1, lo veía casi todos los días. En ese momento, el hecho de que no lo viera despedir a Sakayanagi causaría grandes señales de alerta en las mentes de todos los miembros de la clase A. Bueno, todos excepto Hashimoto, que seguía atravesando una crisis existencial cada vez que esos dos estaban juntos cerca de él. El tipo parecía más sorprendido y asustado que un perro frente a una aspiradora. Además de eso, su vida diaria y los encuentros con otros miembros de la sociedad se hicieron más frecuentes. Era normal para él unirse al presidente del consejo estudiantil casi todos los días para correr y discutir temas mundanos. No solo eso, sino que su pequeño grupo de conocidos, que consistía en Asebe, Miyake y Yukimura, poco a poco le estaba gustando. Ayano Kouji encontraba bastante estimulante en lugar de molesto cuando hablaba con ellos. Ninguno de ellos era una persona muy explosiva o enérgica y la charla intrascendente nunca parecía extenderse demasiado. Estar en un grupo de compañeros introvertidos era bastante divertido. Al menos hasta que Haruka abordó el tema de Sakayanagi. Oye, Ayano Kouji, ¿ya están juntos tú y tu amigo? ¿Vas a salir con alguien, Ayano Kouji? Preguntó Yukimura mientras continuaba estudiando su libro de texto y ocasionalmente tomaba un sorbo de su té. Después de la tercera semana de clases, los tres se reunieron nuevamente afuera y fueron a comer algo. Al ver el patrón que comenzaba a formarse, los cuatro decidieron marcar el lunes como su momento elegido para pasar el rato. Cada semana, uno de ellos elegiría un lugar para pasar el rato y comer. Esa vez en particular, Akito eligió ir a una pequeña cafetería que servían comidas calientes. Todavía estaban esperando que llegara la comida, así que disfrutaron de sus propias bebidas por el momento. Y así fue como, después de dejar su taza de té verde, Kiyotaka tuvo que defenderse. No, Arisu es simplemente un amigo mío. Mira, incluso está usando su primer nombre como si nada. Te lo digo, la madriguera del conejo se vuelve cada vez más profunda. Haruka bebió alegremente su chocolate caliente y se deleitó con el rostro arrugado de Kiyotaka. No hay necesidad de enojarse por ser solo amigos por ahora, Kiyopon. Aún queda mucho tiempo hasta que nos graduemos, así que puedes planear exactamente cómo quieres cortejarla para que vaya a tu habitación. Haruka fue atacada por Miyake y la reprendió por sus groseras palabras. ¿No puedes tener un poco de tacto? ¿No puedes ver lo alterado emocionalmente que está Ayano Kouji? Asebe, deberías dejar que las cosas sigan su curso. No queremos convertirnos en la causa de una ruptura entre ellos. Yukimura intentó razonar con Haruka y disuadirla de sus acciones. No arruines mi diversión, Yukibu. Si tan solo hubieras visto cómo actúa cada vez que ella está cerca. Es como si tuviera visión de túnel y se teletransportara inmediatamente junto a ella. Nada más le importa mientras ella esté allí. Replicó y se bebió el resto del contenido de su taza de un trago. No solo eso, sino que la he visto con una boina negra y brillando absolutamente cada vez que sus ojos se encuentran. ¿Hiciste algo, no es así, Kiyopon? Su acusación llegó a su tribunal y Ayano Kouji respondió, por favor, deja de llamarme así. Y para que sepas, yo soy quien le compró esa boina después de que fuimos de compras juntos la primera vez. Mira. Lo señaló con el dedo como si fuera una acusación y miró a Yukimura y Miyake. Incluso están intercambiando regalos y comprando juntos. Es claramente una hermosa historia de amor que florece entre amigos de la infancia que se reencuentran. Eso es tan cliché. Todo lo que se necesita es un rival amoroso pretencioso que intente seducir a Kiyopon y fracase miserablemente. ¿Presumido? ¿Estás insinuando que esa chica de cabello oscuro que se sienta a su lado intentará hacer que se mueva? Akito estaba siendo devorado lentamente por las teorías de Haruka y considerando que podrían tener algo de peso. ¿No pueden ustedes dos dejar de pensar en eso y concentrarse en otras cosas? Creo que estudiar será más beneficioso para su futuro inmediato que especular sobre la vida amorosa de nuestros amigos. Yukimura, intentando desviar la conversación hacia otro tema mientras evitaba que Ayano Kouji se reventara una vena, comentó sobre el estado actual de la clase. Ni siquiera hemos recibido noticias sobre los próximos exámenes o pruebas. No es normal que las escuelas pongan a prueba a sus estudiantes de vez en cuando. Tienes razón. Al menos debería haber habido un aviso sobre algo. Kiyotaka agradeció el cambio de tema. Es más que probable que nuestra evaluación previa de esta institución fuera correcta y que algo importante pueda suceder cuando este mes finalmente concluya. Recomiendo estudiar en caso de que nos pongan un examen en la mesa en unos días. No creo que puedas salirte con la tuya de esta conversación, Ayano Kouji. Asebe hizo pucheros y resopló antes de descartar el tema y defender sus capacidades académicas. Estaré bien, incluso he comenzado a escuchar activamente en clase y a tomar nota. Ya casi estamos a fin de mes y recién ahora has empezado a tomar notas. Había algunas cosas en la vida que Yukimura simplemente no podía comprender, sin importar cuánto tiempo dedicaba a los muchos libros que había leído. No tomar notas era una de ellas. ¿Recuerdas realmente de qué estaba hablando Chabashira Sensei hoy? ¿Algo sobre el período Heian? La chica de cabello azul sacó la lengua y se frotó la parte de atrás del cabello. La historia nunca ha sido mi punto fuerte. Haruka, eso fue hace 2 semanas, incluso yo recuerdo eso mientras navegaba por las opciones del club. Akito terminó su bebida y sacó su teléfono. Semántica, ¿ya decidieron unirse a algún club? La velocidad con la que saltaba de un tema a otro podría incluso provocarle un latigazo cervical a Kiyotaka. No en este momento, solo me interesa una y solo aceptan solicitudes en este momento.
Ayano Kouji ya sabía dónde debía presentar la solicitud para que sus planes y los de Sakayanagi funcionaran. Un puesto lo suficientemente alto que le permitiera estar al tanto de muchos asuntos. Solo a costa de sacrificar su preciado anonimato, pero cualquier cosa valía la pena siempre que lo hiciera con Arisu. ¿Me estoy obsesionando con su presencia? Tal vez, pero ella era la única que podía hacerle esto. Su vínculo contenía algo profundo que los impulsaba a acercarse el uno al otro y destrozaba cualquier oposición. Y si renunciar a su anonimato era el precio a pagar para pasar más tiempo con ella, que así fuera. Después de todo, no sería extraño ver a dos miembros del consejo estudiantil juntos pasando tiempo y discutiendo cosas. Sí, tanto Arisu como Kiyotaka planeaban unirse al consejo y reunir tanto poder como fuera posible hasta que Manabu Orikita se viera obligado a retirarse debido a su graduación. Y dado que uno de ellos ya lo conocía, era de esperar que entrara. ¿Debería hacer algo aún más impactante que revelar que ya sé sobre el sistema secreto? ¿Mi destreza académica tal vez? Entre su primera cena nocturna y el día de hoy, el dúo de genios había comenzado a reunir un grupo de personas leales que podrían ser utilizadas con gran efecto. Sakayanagi, además de tener a Hashimoto de su lado, ganó otros dos peones llamados Kamuro Masumi y Kito Hayato. No solo eso, sino que casi la mitad de su clase estaba firmemente bajo su control. Al mismo tiempo, Ayano Kouji se mantuvo cerca de su grupo de conocidos y poco a poco fue construyendo una imagen de un semisolitario que no tenía mucho que decir. Sentado en la parte de atrás de la clase, pudo señalar a cada persona que se destacaba como un pilar de la comunidad, por así decirlo. Tres de sus compañeros de clase demostraron ser personas extrovertidas y prósperas. Pero ninguno tenía suficiente confianza en sí mismo ni la capacidad de liderar con el ejemplo. Los tres que seleccionó eran iguales, les faltaba un registro de asistencia perfecto. No, la mejor candidata era la chica de cabello negro que estaba sentada a su lado. Una solitaria que solo se preocupaba por sí misma y se exigía un estándar más alto. Una gran cantidad de conocimiento y un cuerpo entrenado con habilidades de comunicación no tan malas. Deshazte de esa actitud y ella encajaría perfectamente en el puesto de líder. Arisu tiene una clase mucho mejor que este desastre. En casi todas las clases, veía a alguien que decidía dormir y se perdía toda la clase. Muchos más llegaban tarde o jugaban a juegos y el profesor nunca los reprendía. Mientras tanto, la clase era básicamente siempre toda recatada y correcta, ni una sola mancha en su expediente perfecto. Todos se comportaban como miembros correctos de la sociedad en lugar del desorden, que era la clase de cómo deseaba que las estrellas les sonrieran y lo pusieran en su clase. Qué lindo sería girar a la derecha cada vez y en lugar de ver a esa chica melancólica y sombría, fuera Sakayanagi quien le sonreía. A largo plazo, el hecho de que estemos en clases separadas aumentará nuestra productividad al tomar el control en lugar de tomarlo desde arriba y bajar. A partir de las observaciones iniciales, ambos decidieron que sería mucho mejor separarse y ocuparse de las otras dos clases. La clase B era la típica clase en la que el sol brillaba y el poder de la amistad triunfaba. Un campo de juego perfecto para que Arisu se desestabilizara y se ahogara en un mar de desesperación sin fin. Así fue como le fue entregada la lucha contra la clase C. Un grupo de matones básicamente dirigía todo el lugar por miedo. Todo lo que se necesitaba era encontrar el eslabón débil y explotarlo hasta que no quedara nada. Cada clase ya tiene una jerarquía que se forma y toma forma mientras que la nuestra ni siquiera sabe lo que está pasando. Ayano Kouji. ¿Debería preocuparme el hecho de que nadie tome la iniciativa de poner orden en nuestra clase? No, si le damos tiempo suficiente, alguien se pondrá manos a la obra. Esperemos que sea la chica de cabello oscuro y que a partir de ahí desarrolle sus habilidades. Ayano Kouji. HM. Salió de sus pensamientos y echó un vistazo a sus compañeros. Los tres lo miraban con preocupación. Lo siento, me quedé en blanco. Nos hemos fijado en Kiyopon. Haruka exhaló y se reclinó en su asiento. Te estábamos preguntando si sabías algo sobre la situación en otras clases. ¿Cómo les va y qué está pasando? Ese tipo de cosas. Solo estamos tratando de averiguar si es solo nuestra clase la que tiene tanta anarquía corriendo por sus venas, agregó Yukimura, quien había terminado su té y empujó la taza vacía al borde de la mesa. No sé mucho sobre cómo funcionan. He pasado la mayor parte de mi tiempo con miembros de la clase A y casi no tienen faltas. Todos se comportan como deben y no faltan a ninguna lección. Aparte de eso, solo he interactuado con 4 personas de esa clase. Principalmente con Sakayanagi y Hashimoto, pero a veces también con Kamuro y Kito. Todavía recordaba la reunión táctica sorpresa que le habían organizado hacía una semana. Era una cálida tarde de primavera cuando Ayano Kouji dejó la ventana abierta y dejó que el aire entrara y saliera. Su tetera chirriaba en señal de protesta mientras se preparaba una taza de té verde caliente. Agarró una taza de porcelana escolar vacía, la arrojó dentro de una bolsa comprada en una tienda y dejó que el agua caliente se derramara en ella. El adolescente tarareaba en voz baja mientras se preparaba para terminar su día y dejaba que su mente soñara con días pasados. Lo que no había tenido en cuenta fue el timbre de la puerta que lo alertó de la presencia de alguien afuera. Echó un vistazo a la puerta y se volvió hacia su pequeña cocina. Sacó un cuchillo de acero de uno de los armarios. Lo colocó sobre la encimera, se dirigió a la puerta y miró a través del visor. Y allí estaba la pequeña figura de Sakayanagi. Dando un suspiro de alivio, dejó la espada como estaba y abrió la puerta. Arisu la saludó con su expresión neutral. Ella le sonrió, se inclinó la boina y realizó una reverencia. Buenas noches, Kiyotaka, ¿puedo pasar? Con un gesto de la cabeza, se hizo a un lado y la dejó entrar. ¿Pasó algo? Cerró la puerta detrás de ella y se movió de inmediato para sacar otra taza. ¿Te gustaría un poco de té?
Sakayanagi entró en su habitación y se giró sobre su cama. Su cuerpo se desplomó sobre el suave cojín y se acurrucó en su almohada. Tomaré lo mismo que tú y, por favor, trae 3 tazas de té más. Pronto tendremos invitados. ¿Invitados? Kiyotaka hizo lo que le dijeron, pero la sospecha y la curiosidad estaban en la punta de su lengua. ¿No podrías haberme avisado sobre la posibilidad de hacer una reunión en mi habitación? Arisu sonrió tímidamente y desestimó su acusación. Porque entonces no podría ver tu rostro sorprendido y deleitarme con el hecho de que logré hacerte mostrar emociones. ¿Y tu plan funcionó? Haciendo pucheros, miró hacia otro lado y abrazó su almohada con toda la fuerza que sus pequeños brazos le permitían. No, pero te atraparé la próxima vez, Kiyotaka. Estaré esperando ese día con ansias. Ahora, vayamos al punto principal, ¿por qué estamos teniendo una reunión aquí y por qué estoy allí? Ayano Kouji esperaba que a todos les gustara el té verde, era el único tipo que tenía, ya que beber otros no le hacía sentir del todo bien. Además, el té negro le dejaba un sabor amargo en la boca que lo hizo beber algo más como respuesta. Pensé que sería obvio para un genio como tú. Arisu dejó de aferrarse a su almohada y se incorporó hasta quedar sentada. Ya conoces a Hashimoto, y él tiene una vaga idea de quién eres, pero mis otros peones no lo saben. Por eso decidí celebrar una reunión aquí y asegurarme de que sepan exactamente quién es mi único igual en esta escuela. Mi círculo íntimo está compuesto en su totalidad por personas en las que se puede confiar un poco y que tienen buenos usos. Asegurarse de que todos sepamos en quién confiar y a quién recurrir en caso de que surjan problemas. ¿Es esta también tu forma de consolidar mi posición a tu lado? Los ojos marrones de Kiyotaka miraron directamente a los violetas de ella antes de girarse hacia la puerta. Estarán aquí en 20 segundos. Qué presuntuosa es mi estrategia secreta. Ella sabía que él sabía que todos descubrirían el significado de la reunión. Todos ellos podrían frotar sus cerebros y averiguar exactamente por qué estaba sucediendo. La parte más importante de la reunión era hacer que los demás se dieran cuenta de quién era Ayano Kouji Kiyotaka. ¿Y cómo puedes saber que están a punto de llegar? Se oyó un suave golpe contra la puerta. Mi habitación es la más cercana al ascensor, con suficiente concentración puedo escuchar fácilmente sus movimientos. Terminó de verter toda el agua en cada taza y se acercó a abrir la puerta. Es una habilidad bastante poco convencional la que posee Kiyotaka. ¿Para qué sería útil? Sinceramente, no estaba preparada para la respuesta que recibió. Es perfecto para ejecutar asesinatos sin ser descubierto. La mayor habilidad que uno puede tener cuando se esconde en las sombras y destroza objetivos. No había emoción en su voz, solo la frialdad de un hombre que se vio obligado a hacer muchas hazañas impensables. Sakayanagi solo pudo mirarlo de espaldas solemnemente y apretar sus manos con fuerza. Ningún ser humano merecía pasar por tal agonía, especialmente su amigo de la infancia. Ella solo deseaba aliviar su carga y apoyar sus esfuerzos por recuperar su humanidad. Me aseguraré de que un día puedas despertar y ver el mundo en colores más brillantes que esos tonos de negro y gris. Un objetivo ambicioso, pero, si algo tenía que ver con eso, era Arisu, una chica muy decidida. Ayano Kouji abrió la puerta y fue recibido por un grupo de 3. Al frente estaba Hashimoto con su habitual expresión relajada. Detrás de él había 2 estudiantes que Kiyotaka asumió que formaban el resto del círculo íntimo de su amigo. Sakayanagi ya está dentro, entra y toma una taza de té, por cierto, todo es verde. Les permitió entrar y cerró la puerta una vez más, suspirando mientras su habitación se convertía en la más pequeña desde el día en que la compró. Siendo el primero de los 3 en entrar, Hashimoto silbó y abrió la boca. Hombre, realmente tienes un gusto insulso, Ayano Kouji. Ni siquiera has añadido nada a la habitación para que parezca un poco más hogareña. Ni siquiera la alfombra más pequeña. Entró tranquilamente en el espacio principal y saludó a su líder de facción. Buenas noches, Su Alteza, veo que ya ha tomado el control del mejor lugar para sentarse. La adolescente rubia vio su pequeño cuerpo sentado en la esquina más a la izquierda de la cama donde se unían 2 paredes, el mejor lugar para tener una vista clara de todos en la habitación y permanecer oculto hasta que alguien entrara. Es un lugar apropiado para alguien como yo, especialmente con quien puedo compartir este lugar. Hizo un gesto hacia Kiyotaka, que acababa de entrar al espacio, y lo hizo sentarse a su lado. Mira, verdadera perfección y dicha. Ahora bien, comenzaremos con la presentación. Con un asentimiento de todos, Sakayanagi habló de nuevo, tomando el control del ritmo de la conversación. Si bien Hashimoto ya sabe quién es, ustedes 2 han quedado fuera del circuito. Ahora es el momento de remediar eso. Mis colegas, este caballero a mi lado es un tal Ayano Kouji Kiyotaka de la clase D, aunque es una pena que no esté en nuestra clase, su intelecto es muy superior al de la chusma con la que se ve obligado a convivir. Lo que espero que se lleven de esta reunión es que Kiyotaka no solo es mi más querido y mejor amigo, sino también mi único igual y compañero en el crimen. Ahora, preséntese. Ella dejó el escenario y permitió que los 2, que hasta ese momento estaban en silencio, dijeran lo que tenían que decir. La chica de cabello morado y largo hasta los muslos fue la primera en hablar. Kamuro Masumi. Confiaré en la información que Sakayanagi tiene sobre ti, Ayano Kouji. Un placer conocerte. Kamuro extendió su brazo hacia adelante y Kiyotaka se levantó y lo sacudió. Un placer conocerte también. Entonces fue el turno del chico alto y encorvado. Le hizo un gesto a su líder y pronunció su nombre. Kito Hayato. Gracias por el té, Ayano Kouji. No hay problema, espero que nuestra colaboración sea un éxito.
El niño prodigio de la sala blanca estaba feliz de que alguien apreciara su bebida favorita. Viendo que todo iba sobre ruedas, Arisu sonrió y empezó el siguiente tema. Dicho todo esto, propongo que creemos un chat grupal para este pequeño grupo de 5 personas e intercambiemos información relevante cuando sea necesario. Sacó su teléfono blanco y, en un frenesí de pulsaciones, envió invitaciones a los otros 4. Sus propios dispositivos electrónicos emitieron un pitido para confirmar que el mensaje había sido enviado. Compañeros de conspiración, Sakayanagi, aunque eres inteligente, tus convenciones de nombres apestan. Por favor, deja que Ayano Kouji le ponga nombre a tu hijo cuando llegue el momento. Hashimoto fue el primero en ver al grupo y no pudo evitar burlarse de la chica de cabello ilíaco. ¿Qué diablos estás insinuando? En un raro estallido de indignación, maldijo al adolescente rubio, pero el rubor en su rostro también contaba su propia historia. Bueno, por la forma en que has estado rascándote lentamente y acercándote a él pensando que nadie puede verlo, es bastante obvio lo que estás tratando de hacer. Estaba en medio de hacer movimientos con ambas manos, la derecha y la izquierda completamente abiertas y moviéndolas más cerca una de la otra, cuando una almohada fue lanzada y lo golpeó justo en la cara. Di una palabra más y ningún lugar de la tierra será seguro para ti. Un brillo malicioso brilló en sus ojos mientras trazaba una línea recta sobre su garganta con el pulgar. Si alguna de mis almohadas tiene manchas de té al final de esta noche, las pagaré con el bolsillo. Kiyotaka no estaba dispuesto a dejar que ensuciaran sus preciados reposacabezas. Algunas personas no tenían el lujo de usarlos todos los días. Después de ese fiasco, la reunión duró un poco más antes de que cada uno siguiera su camino. Solo sé lo que hacen los demás. No hay mucho que añadir sobre la clase A y todos sabemos que la clase B es un grupo unido que valora la amistad y la cooperación. Y a la clase C le gusta mantenerse aislada y no socializar. Así que somos un montón de problemas envueltos en una enorme caja. Ya tengo miedo de lo que va a pasar cuando finalmente comience mayo. Por lo que parecía la 100ª vez, Yukimura suspiró y deseó que su bebida no se hubiera terminado. No te preocupes Yukimura, al fin y al cabo esto es solo una escuela. ¿Qué puede hacer este lugar con las personas que no aprueban un examen? ¿Expulsarlas? Haruka se rió de lo absurdo de lo que dijo. En una semana nadie de su clase se reiría. Ayano Kouji soltó un sonoro bostezo que no logró reprimir con la palma de la mano. Ya era la hora y el sol estaba completamente detrás del horizonte, dejando que las otras estrellas brillaran con toda su fuerza en el cielo nocturno. Con una bolsa de deporte colgada del hombro, estaba bastante agotado por el entrenamiento con pesas que había hecho. En lugar de descansar el fin de semana, decidió llevar su cuerpo y su mente al límite y entrenar sin parar. Incluso él deseaba encontrar lo que se escondía en el fondo del abismo, pero los empleados le impidieron entrenar durante 24 horas sin parar. Era molesto, pero así era la vida. Un recordatorio constante de lo agobiante que era vivir. Pero Ayano Kouji perseveraría porque era el mejor de su generación. No desperdiciaré esta vida que me fue confiada al final. Su mano izquierda agarró con fuerza el material que componía su bolso mientras sus vendajes se desenredaban lentamente. Viejos recuerdos resurgieron de un pasado que no podía olvidar. No lo olvidaría. Olvidar todo lo que pasó en ese entonces sería un insulto para todos los que ya no estaban allí. Para todos los que supervisaban las instalaciones, su generación y él eran los demoníacos. Los malditos con la muerte y la miseria que produjeron un monstruo al que no se le debería permitir vivir. Pero Kiyotaka no lo vio de esa manera. Sí, bajo el velo que encubría los acontecimientos que sucedieron. Bajo la plaga que los consumió a todos menos a él, había algo profundo. Sí, algo que le dio a Ayano Kouji otro objetivo en la vida. Una misión que solo él podía completar. Lo haré, Ayano Kouji. No esperaba verte aquí a esta hora. Kiyotaka giró sobre el talón de su bota y vio a Orikita Manabu de pie frente a él. Un mar indescifrable de pensamientos se escondía detrás de sus gafas. Espero que hasta ahora hayas disfrutado mucho de esta escuela. El estudiante de primer año, que no quería hablar con acertijos, fue directo al grano. Algo va a pasar pronto. ¿Qué te hace decir eso? Un brillo apareció en los ojos penetrantes de Manabu mientras sonreía ante la actitud sensata. En la actualidad, todos los años superiores observan a las clases inferiores. Especialmente la clase de todos son malos para ocultar sus intenciones detrás de sus ojos. Todos están esperando ver qué clase se derrumbará y quieren todo el contexto. Cuando terminó su oración, el adolescente mayor comenzó a aplaudir en voz alta con sus manos. Fue un proceso lento y metódico. El tipo de persona que crea más ruido cuando lo hace sola. Como siempre, tu suposición es completamente correcta. Se supone que nadie debe decir nada sobre esto abiertamente, pero como ves, no todos son lo suficientemente discretos. Estoy segura de que no necesitarás más palabras mías, ya que ya lo has resuelto todo con tu amigo de la clase A. Espero que no haya repercusiones con las conversaciones entre estudiantes de diferentes clases. Si las hubiera, la escuela no sobreviviría ni un día. Sonriendo con sorna ante la sed de sangre que brotaba de Ayano Kouji, el presidente del consejo estudiantil le dio una palmadita en el hombro. Aunque todos los profesores dirán lo contrario, yo puedo decirlo sin ningún problema. No hay nada de malo en que ustedes dos se mantengan tan unidos como ya lo están, pero otros podrían tener un problema con eso. Especialmente en sus propias clases. Aunque estoy seguro de que ustedes dos saben que hay una posición en la que eso no importaría. No se preocupe, presidente, no somos tan obtusos como para no darnos cuenta.
Solo asegúrese de reservarnos 2 asientos. Se intercambiaron un gesto de aprobación y respeto mutuos. Pero antes de que cada uno se dirigiera a su destino, Manabu hizo una última pregunta. Espero que tu lesión se esté curando bien, ya que saliste del gimnasio. Ah, no tienes de qué preocuparte. Kiyotaka sujetó el vendaje, lo apretó y dejó que se pegara a su piel. En unas semanas finalmente podré quitármelo sin problemas, las cicatrices también son casi imperceptibles. ¿Estás seguro de que no necesitarás nada más para que se cure correctamente? Aunque la escuela no tiene todo, si le escribes una carta al director, ¿puedo? Ayano Kouji lo interrumpió levantando la mano abierta y aclarándose la garganta. Aunque agradecí el gesto, el presidente Sakayanagi ya sabía sobre mi lesión. Fue él quien me entrevistó en primer lugar y me preguntó si necesitaba algún medicamento especial. Después de asegurarle que estaba bien, me dijo que simplemente lo llamara o lo visitara si surgía algún problema con el tejido cicatricial. Estaba realmente agradecido por la ayuda que le brindó el padre de Arisu. Especialmente por el riesgo que corrió al aceptarlo en la escuela. No solo eso, sino que Ayano Kouji le pagaría por completo cuando llegara el momento. Tarde o temprano, ese hombre intentaría algo e incluso el presidente necesitaría su ayuda para lidiar con la situación. Eso era lo mínimo que le debía al hombre mayor. Es un gesto sorprendentemente amable del hombre que creó una institución como esta. Pero Horikita podía ver cómo lo hacía el hombre sabio que conoció una vez. Un sistema estricto que recompensaba a aquellos con aspiraciones y metas y que tenían una mente sabia. Entonces me despido de ti, Ayano Kouji. Los próximos días resultarán bastante interesantes para ti. Con eso, Manabu Horikita abandonó la escena y regresó a su tarea anterior. Me pregunto qué estará haciendo a esta hora. ¿Valdría la pena seguir y espiar a sus compañeros de último año? Probablemente sí. No hay ninguna razón lógica para que simplemente esté afuera a esa hora, por lo que podría obtener algo de información. ¿Pero quería hacerlo? No, definitivamente no. Y así fue como Kiyotaka decidió retirarse por el día y ver cómo iría todo a partir de ahí. Los siguientes días pasaron rápido y pronto Ayano Kouji estaba sentado en su asiento, esperando pacientemente su clase de historia del tercer período con Chabashira Sensei. Mientras miraba por la ventana, sus ojos fueron recibidos por una hermosa vista de flores de cerezo rosadas que daban vida a la fría zona. El paisaje le recordó que era el 30 de abril. Parece que estás más interesado en el mundo exterior que en las clases sociales. Kiyotaka giró la cabeza hacia la derecha y no podía creer lo que estaba sucediendo. ¿En serio Horikita Suzune estaba intentando iniciar una conversación con él? Dice la persona que está leyendo la muñeca de Boles Bruce. ¿Ya terminaste Crimen y Castigo? Por supuesto que sí. No ha pasado tanto tiempo y ya ha pasado un mes desde que empecé. Le respondió con brusquedad y lo miró con dureza, con su lengua afilada ya pensando en un insulto. Un tonto como tú probablemente prefirió posponerlo y esperar hasta el último momento antes de intentar siquiera leer. No, probablemente incluso te costaría leer las primeras 100 páginas. No impresionado, dejó de mirar hacia afuera y la miró fijamente. Es irónico, ya que la expresión de tu rostro dicta una situación completamente diferente. Una mueca de enojo me dice que has llegado al capítulo 3, pero estás luchando por mantenerte despierto. El diario de un viejo viajante es bastante difícil de leer, pero después de eso todo va viento en popa. Sus palabras hicieron que ella lo mirara fijamente, completamente en estado de shock. ¿Has leído este libro? Lo dijo como si hubiera cometido algún tipo de crimen. Sí, por alguna razón era un requisito de mi educación previa. Nunca pudo entender por qué lo habían obligado a leerlo. ¿Fue para hacerle entender lo inútil que puede ser el amor o la dualidad de un hombre que camina en dos eras culturales diferentes? Al menos el final abierto dejaba algo de espacio para especulaciones. Kiyotaka todavía creía que el protagonista sucumbió bajo la presión y se suicidó en lugar de mudarse a Francia. Para él, la mayoría de los humanos eran así de débiles, se desmoronaban fácilmente bajo el peso más pequeño. Cerró el libro, lo colocó con cuidado en la esquina de su escritorio y miró a Ayano Kouji nuevamente, como si evaluara su valor una vez más después de obtener información adicional. Me has desconcertado, antes esperaba que fueras una babosa con muerte cerebral que se arrastraba en todas las situaciones. Pero ahora pareces más un tímido que nunca contribuye a una conversación debido a su falta de tacto. ¿Alguna vez has visto tu propio reflejo? Murmuró en voz baja para que su vecino de asiento pudiera oírlo. ¿No puedes al menos dejar de insultarme? Nunca ganarás amigos si no cambias tu actitud. Nunca he tenido necesidad de cosas tan molestas. He estado completamente sola desde que comencé mi educación primaria. Parecía orgullosa de eso, especialmente esa sonrisa petulante y condescendiente en sus labios. La independencia y el aislamiento son dos cosas diferentes. Ni siquiera yo me volvería tan reclusa y me quedaría en mi propio mundo. Al menos tuve algunos compañeros al principio. Incluso alguien tan muerto emocionalmente como Ayano Kouji no era tan socialmente tote. La chica de cabello oscuro se llevó la corona en esa categoría, lo que no debería haber sido posible, pero es como dice la gente, la realidad puede ser mucho más extraña que la ficción. Haz lo que quieras. La conversación terminó y el status quo permaneció inalterado. Todo el intercambio dejó a Kiyotaka con una sola pregunta. ¿Por qué había iniciado la conversación en primer lugar? Sinceramente, sentarse junto a la reina de hielo lo estaba agotando poco a poco. Incluso soportaba las burlas de Haruka por este estoico desastre de humano. Pero eso era como llamar a la olla negra a la tetera. Él es tan desastroso como ella, si no más. Un basurero humano en llamas, como algunos lo llamaban cuando pensaban que no podía oírlos.
Casi lo desconcertaba que nadie de la sala blanca se diera cuenta de qué tipo de error estaban cometiendo cuando le enseñaban. Especialmente todo lo relacionado con las tácticas militares y el uso de todas las armas de fuego conocidas por el hombre. Incluso un maldito trabuco de todos los elementos aterrizó una vez en su escritorio. Y aún así aprendió a fabricar uno con piezas de repuesto y cinta adhesiva. Fabricar unas pocas docenas y armar a la gente se consideraría un levantamiento. Podría organizar con éxito una rebelión como esas y encontrar a suficientes hombres aptos para combatir. No, carecía del tiempo y los fondos necesarios para entrenar a una cantidad considerable de soldados. No había necesidad de un grupo de luchadores cuando aún estaba vivo. Después de todo, enfrentarse a los enemigos usando tácticas de guerrilla él solo era uno de sus pasatiempos más agradables, al menos hacía que su adrenalina corriera como un río que baja por la corriente. Espera, ¿por qué estaba considerando esta idea otra vez? Ah, cierto, se aburrió otra vez y dejó que su mente divagara. Kiyotaka dejó escapar su típico suspiro y decidió observar las nubes moverse por el cielo en lugar de los árboles rosados que adornaban la entrada de la escuela. Unos minutos más tarde, la campana sonó fuerte señalando el inicio de la clase mientras Chabashira entraba, sus tacones informaban en voz alta a todos que había sido presentada. No es que a la mayoría de la clase le importara, ya que ignoraron la presencia de su profesora y siguieron hablando. Pero a pesar de eso, Sae mantuvo una expresión fría e indiferente en su rostro mientras se aclaraba la garganta. Todos, callen. La clase de hoy será más seria. Lo que siguió a continuación fue una serie de preguntas tontas que serían respondidas si simplemente se callaban y usaban apodos degradantes que la clase consideraba apropiados para su maestra. Si bien la mayoría vio su rostro frío como una señal de que podían seguir llamándola Sae-chan Sensei, para Ayano Kouji era obvio cuál era su verdadera emoción, una ira burlona que estaba esperando a ser desatada. Sus ojos marrones miraron fácilmente a través de la fachada y observaron mientras ella se reía en silencio de los idiotas de su clase. Es fin de mes. Tendremos un examen breve ahora mismo. Por favor, pasen esto a los de atrás. Entregó 8 hojas de papel apiladas a cada miembro de cada 5 filas que se sentaron primero y continuó. Tranquilos. Este examen es solo para referencia futura y no se reflejará en su boletín de calificaciones. No hay ningún riesgo. Sin embargo, está prohibido hacer trampa. Mientras que la mayoría de los miembros de la clase después de escuchar eso detuvieron sus lamentables gritos de injusticia y asintieron, sin siquiera registrar que podría haber un significado oculto detrás de la respuesta de Chabashira. Cuando Ayano Kouji recibió su examen, leyó rápidamente cada pregunta. Había un total de 20 preguntas, divididas en 4 secciones con un máximo de 100 puntos para obtener. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que, en comparación con el examen de ingreso, cada pregunta era al menos 2 niveles más simple. Responderlas todas habría sido un juego de niños, pero un gran número de sus compañeros de clase susurraban lo contrario. ¿Dejaron de estudiar tan pronto como entraron a la escuela? La mayoría de estas preguntas son lo suficientemente simples como para que un niño de la mitad de su edad pueda resolverlas. En su mayoría, 3 de ellas eran mucho más difíciles de completar. La última pregunta de matemáticas incluso obligó al estudiante a usar derivadas dobles y dibujar un pequeño gráfico para terminar. A Kiyotaka le gustó la pregunta porque tenía el nivel adecuado de facilidad y no era tan aburrida para él. Mientras su pluma tocaba el fino trozo de papel, escribía sus respuestas, asegurándose de hacer solo la mitad y de obtener un buen 50%. ¿Pero es eso realmente lo que necesito ahora? Lograr la mitad de la puntuación le parecía bien, pero más adelante solo surgirían problemas. Chasqueó los dientes e hizo una mueca mientras su mano comenzaba a escribir detalles adicionales. 3 minutos después, tenía un total de 75 puntos garantizados en el bolsillo. Dicho esto, dejó el bolígrafo y cerró los ojos, sabiendo que si aumentaba constantemente sus puntuaciones a partir de ahí, nadie cuestionaría su lugar en el consejo estudiantil. Kiyotaka sonrió levemente para sí mismo y dejó que su mente vagara mientras sus días de paz pronto terminarían. ¿Quién iba a decir que tu predicción sería correcta, Kiyopon? Pensé que estabas mintiendo cuando nos dijiste que estudiáramos, pero ¿podrías mirar eso? 4 figuras se dirigían hacia el dormitorio por el camino principal. Asebe iba al frente y caminaba hacia atrás mientras señalaba con el dedo a Ayano Kouji. Si no hubiera sido por tu sugerencia, podría haberme olvidado de tomar un libro y estudiar. No es como si hubieras hecho algo más que un repaso de último minuto antes de irte a dormir. Estabas mucho más preocupado por jugar ese nuevo juego en tu teléfono, señaló Miyake mientras se veía obligado a llevar tanto su bolso como el de Haruka. ¿Haría falta un milagro para que estudiaras seriamente para un examen? ¿Cómo terminaste la escuela primaria? Añadió Shukimura y sacudió la cabeza con consternación por su actitud. Oye, no les hagas caso, Ayano Kouji. Les sacó la lengua a los otros dos y continuó con su defensa. Revisé diligentemente todos los libros que tenía de principio a fin para obtener la información que obtuve. ¿No deberías usar tus notas en lugar de absorber todo? Algunos de los materiales de los libros de la biblioteca tienen demasiado contenido para los estudiantes de primer año de secundaria. La expresión inexpresiva de Kiyotaka no cambió ni un ápice mientras criticaba la declaración de Asebe. No me digas que pensaste que al leerlo todo de una vez lo entenderías. El silencio que siguió derramó toda la historia. Haruka miraba al suelo con una expresión sombría mientras Akito se acercaba a ella y le ponía una mano tranquilizadora en el hombro. No hay necesidad de estar tan triste por esto, si acaso ambos estamos jodidos ya que dediqué la mayor parte de mi tiempo al club de tiro con arco. No, eso es aún peor. Ayano Kouji y Yukimura respondieron simultáneamente con una mirada inexpresiva.
Con un fuerte gemido, el adolescente con gafas llegó a una conclusión y expresó su opinión. Puedo enseñarte si hay algo que no entiendes. Estoy seguro de que recibiré una puntuación lo más cercana posible al 100%. Por supuesto, no esperes que sea indulgente contigo solo porque somos amigos. Haruka rompió la barrera del sonido y apareció mágicamente frente a él, juntando sus manos con las suyas. ¿En serio? ¿Harías eso por nosotros? Lo dijo como si fuera una especie de milagro que solo ocurría una vez cada siglo. ¿También nos consideras amigos? Es posible que la segunda parte fuera en la que se había centrado demasiado. Por supuesto, ustedes tres son mejor compañía que otros en nuestra clase. Se sonrojó levemente y se ajustó las gafas. Jeje, no hay necesidad de ser una tsundere Yukiki. A todos nos gusta tenerte cerca también, ¿verdad Kiyopon? Se rió mientras la cara roja de Yukimura se volvía de un tono más oscuro y señaló con su dedo a Yanokouji. Es mucho mejor que estar cerca de los idiotas de la clase. Me ponen los pelos de punta. Y por alguna razón, la escuela los mantuvo cerca a pesar de que los tres tenían casi cero potencial. Eso nos lleva a preguntarnos cómo lograron entrar a la escuela en primer lugar. Se supone que es la institución educativa más elitista del país, así que pensé que miles de genios solo postularían aquí. Miyake finalmente señaló lo que tenía a Kiyotaka agotado desde el principio. ¿Qué sentido tenía guardar la basura dentro de la escuela? Por mucho que uno intente ocultar el olor, la podredumbre y la enfermedad no cambiarán. Aunque la cubras con oro, no cambiarás su identidad. Tal vez el presidente tenía un objetivo más alto que aún no podía discernir o simplemente invitó a los estudiantes podridos e inútiles para asegurarse de que la jerarquía de la escuela no cambiara. Sin embargo, a partir de su interacción limitada con el hombre, estaba seguro de que esto último no era lo que tenía en mente. Si su objetivo era fomentar la próxima generación de líderes e intelectuales, entonces algo más debe formar parte del sistema. Un incentivo para que cada uno trabaje lo más que pueda, incluso si todos tienen la garantía de conseguir el trabajo o la universidad que quieran. Yanokouji quería darse una bofetada por su falta de previsión y perspicacia. La respuesta era tan obvia que la pasó por alto al intentar encontrar un plan genial escondido en la oscuridad. Rápidamente sacó su teléfono, tecleó la contraseña y envió un mensaje al chat grupal privado. La escuela no garantiza el empleo ni ofrece una carta de recomendación a todo el mundo. En una hora demostraré mi razonamiento. Tras pulsar enviar, apagó su dispositivo y lo guardó en el bolsillo para usarlo más tarde. ¿Está todo bien, Yanokouji? El adolescente en cuestión recordó de repente que no estaba solo y que todavía estaba afuera. Nada, solo tuve una epifanía repentina, eso es todo. Se preguntó cuántas tácticas más tendría escondidas la escuela, esperando como una serpiente para morder a sus víctimas. Ya eran más de las 6 de la tarde cuando Kiyotaka se quitó los zapatos y cerró la puerta tras sus espaldas. Colgó su mochila de una silla y se dejó caer en la cama. Se estiró en él, apreciando la suavidad de la cama y el calor antes de sacar su teléfono. Después de desbloquearlo una vez más, abrió la aplicación de mensajería y comenzó a escribir sus pensamientos. Para respaldar mi hipótesis, tengo que decir lo siguiente. Esta es una escuela prestigiosa que se ha ganado una reputación en los últimos años por producir miembros muy valiosos para la sociedad. En particular, nuestro candidato más nuevo y más joven para primer ministro es un exalumno de esta escuela secundaria, y declaró específicamente que formó parte de la clase A. Si bien eso por sí solo no es evidencia suficiente para respaldar mi argumento, echar un vistazo a mi clase nos cuenta una historia muy interesante. Creo firmemente que si nada cambia y no se ejerce ninguna influencia externa, casi ninguno de ellos se convertirá en miembros valiosos de la sociedad. Con gente como ellos, la imagen de la institución disminuiría a los ojos del público. Terminó de escribir y presionó enviar. Kiyotaka vio 3 puntos que se movían hacia arriba y hacia abajo antes de mostrar una marca de verificación debajo de su mensaje, lo que indicaba que se había enviado correctamente. Y no pasó mucho tiempo hasta que otros lo vieron y leyeron. El primero en reaccionar fue Hashimoto. Está bien. No había pensado seriamente en el hecho de que podrían retener el regalo de graduación para aquellos que no rindan bien. Pero ¿no se daría cuenta rápidamente el público? Esto no es algo que se pueda ocultar. ¿Por qué nadie se atrevió a decir nada al respecto? Antes de que Yanokouji pudiera escribir su oración, Sakayanagi se le adelantó. ¿Eres tan tonto como Hashimoto? Por favor, dime que al menos leíste el contrato que firmaste al ingresar a la escuela. Todos los asuntos y problemas relacionados con la escuela deben permanecer en el campus. Los estudiantes no pueden comunicarse con fuerzas externas y, al graduarse, comunicarse sobre los secretos que guarda la escuela. Si bien suena extraño, eso sigue siendo parte del acuerdo que firmaste para ingresar a esta escuela, y divulgar cualquier información a alguien que no esté afiliado a la escuela es ilegal. Así de simple. Sí, es como escribió Arisu. Tecleó y envió el primer mensaje antes de continuar con el siguiente. También te recordaré que este lugar está financiado por el gobierno y todo lo que sucede allí debe ser acordado por ellos. Lo que significa que, sea cual sea la estrategia que estén usando, es lo suficientemente efectiva como para no justificar una investigación y les brinda protección contra los medios y cualquier buitre que intente saber más. Planeaba apagar su teléfono y preparar un poco de té antes de volver a la conversación, pero vio una barra de texto gris que decía: Kamuro está escribiendo. Debe haber habido al menos un poco de atención sobre el tema en ese momento. Siempre hay algún imbécil que ignora el sentido común y hace algo que pone en peligro su vida. Vamos, Kamuro. Recuerda que vivimos en un país con un índice de condenas del 99%. Es muy probable que todos los manifestantes que se manifestaron abiertamente hayan sido silenciados y expulsados discretamente. ¿Algo más que hayas descubierto, Kiyotaka?
Ayano Kouji lo pensó un momento antes de enviar su último mensaje del día. No. Probablemente descubramos si mi teoría es cierta una vez que nos den los resultados del examen de prueba. Probablemente el primer día de mayo. Que todos tengan una agradable velada. Finalmente, apagó el teléfono, se levantó de la cama y aterrizó con gracia en el suelo a 4 patas. Luego se puso de pie y caminó hasta la cocina para prepararse un té. Al poner la olla y dejar que las llamas azules la calentaran, notó que las vendas blancas de su mano izquierda se desenredaban. Agarró suavemente la tela, la despegó de su piel y observó lo que quedaba de su herida anterior. No sabía exactamente qué tipo de cura milagrosa se ponía en las cremas para quemaduras, pero hacía maravillas con su mano, que una vez quedó diezmada. Lo que una vez parecía carbón después de recibir una paliza, ahora parecía una mano humana real. De acuerdo, la piel era más rosada que su color de piel normal, pero ese era un pequeño precio a pagar. Comparado con cómo se veía antes, esto era como la noche y el día. No importa que, el fuego siempre es peligroso. ¿De verdad confían en que todos los adolescentes no quemen sus habitaciones de la residencia? Se preguntó si el edificio podría soportar una avalancha de llamas si alguien las iniciara en su habitación. Las paredes de hormigón resistirían si algo así sucediera y se instalaron rociadores y detectores de humo en todas las habitaciones. Kiyotaka observó cómo el contorno de las llamas azules adquiría un matiz naranja. El adolescente de cabello castaño cerró los ojos y se concentró, aún siendo capaz de escuchar los gritos de agonía que provenían de detrás de él ese día. Mientras su piel se desprendía, provocando una agonía implacable y las voces de cientos de personas se iban apagando lentamente a medida que sus gargantas se secaban por todos los gritos de ayuda. Apretó las manos inconscientemente mientras sus ojos se volvían más fríos. No iba a quedarse sentado sin hacer nada durante los próximos 3 años. Ayano Kouji Kiyotaka aún no había terminado su misión y haría todo lo posible para vengar a su generación. Por fin llegó el día. Abril ya había pasado hacía rato y llegó mayo con una luz solar abrasadora que persistió sin fin. Kiyotaka tuvo que protegerse los ojos de los rayos de luz que penetraban en el aula. Se vio obligado a apartar la mirada de su actividad favorita, que era observar el exterior y observar a sus compañeros en su vida cotidiana. O, más exactamente, verlos a todos, preguntar a todos los que estaban cerca si habían recibido algún punto. Sus oídos captaron fácilmente la confusión que resonaba en toda la sala. Contuvo un suspiro que llamaría la atención de cualquiera que estuviera cerca de él. Ayano Kouji encontró triste que casi nadie pensara en ahorrar los puntos que les habían dado. Sus ojos espiaron la habitación y vieron que tanto Haruka como Akito le enviaban gestos de gratitud por señalar las discrepancias en lo que hacía la escuela. Ambos tenían una expresión de alivio por el hecho de que no habían gastado imprudentemente todos sus ahorros en los artículos más obsoletos como lo hicieron algunos de su clase. Respondiendo con un pequeño gesto, volvió a mirar hacia abajo, a su escritorio, y se preguntó qué debería cocinar para él y para Arisu esa noche. ¿Prefiere el filete a punto o poco hecho? Debería derrochar un poco, ya que ha pasado casi un mes desde que nos reunimos. No parece preocuparte la falta de puntos distribuidos este mes. Oh, genial, pensó. Orikita Suzune decidió abrir la boca una vez más y hablar con él. ¿Parezco una niña que no puede manejar el más simple de los contratiempos? No, pero tú eres el ejemplo perfecto de ignorancia pasiva y desinterés. Se mordió los labios y luego se calmó con una máscara de calma. Nuestros compañeros de clase aparentemente han perdido la mayoría de sus puntos y tú simplemente estás sentado aquí con una cara inexpresiva. ¿O te estás riendo de ellos sabiendo que no has cometido un error tan grande? Asumes demasiado. Carezco de cualquier conexión significativa con ninguno de ellos, por lo que sus penas no me preocupan más que a una hormiga promedio. Ayano Kouji no estaba particularmente interesado en hablar con la chica, por lo que dio la respuesta más despiadada y desalmada que pudo. Aunque no es como si estuviera en desacuerdo con eso. ¿Y no eres tú igual? No te he visto derramar una lágrima por ninguno de ellos. HMPH, cada uno tiene que asumir sus propios errores, de lo contrario se derrumbará en el futuro. Después de decir eso, se alejó de él y volvió a su libro. ¿Estás seguro de que no serás tú el que se derrumbe primero? Kiyotaka suspiró profundamente y volvió a pensar en asuntos mucho más importantes que lo que estaba pasando con su vecino de asiento. ¿Arisu consideraría las hamburguesas comida para los incultos? Fue entonces cuando su maestra entró en la sala y Ayano Kouji inmediatamente vio la diferencia en su forma de actuar. Por lo general, entraba con una gran apatía, pero esta vez había casi alegría escondida en sus pasos. Gastó más energía de lo habitual mientras cruzaba la sala y dejaba 2 panecillos en su mesa. Aunque su rostro todavía era una máscara vacía desprovista de toda emoción, sus ojos brillaban con algo que aún no podía describir. Maestro, ¿por qué aún no hemos recibido nuestros puntos de este mes? ¿Sí, hay algún tipo de retraso? ¿Ya empezó la menopausia, Sae-chan sensei? Se escucharon muchas voces desde el otro lado de la sala, pero la mujer mayor no respondió a ninguna. Su silencio y la falta de respuesta hicieron que más personas se enojaran y siguieran gritando con ira. La cacofonía de sonidos alcanzó un crescendo que hizo que la mayoría de los estudiantes comenzaran a ponerse de pie y siguieran gritando aún más fuerte. Algunos incluso golpearon sus escritorios con ira y patearon sus libros. ¿Son todos idiotas o algo así? Pensé que esto se suponía que era una clase de secundaria, pero todo lo que veo son cigotos con muerte cerebral. Por algún milagro o fuerza misteriosa, su voz atravesó fácilmente la multitud y llegó a los oídos de todos. Y, como por arte de magia, de repente todos se quedaron en silencio y la miraron con horror. Tenían los ojos muy abiertos mientras ella se reía burlonamente y se burlaba de ellos. ¿No pueden entender que ya recibieron todos los puntos de este mes?
¿Qué quieres decir, maestro? ¿Dijiste que recibiríamos 100.000 puntos cada mes? Hirata Yosuke se puso de pie y preguntó. Sus preguntas fueron seguidas por argumentos similares de los demás. Pero esta vez fue Chabashira Sae quien respondió. HMPH, ¿y quién te dijo eso, chico lindo? Koenji Rokusuke abrió la boca y habló de una manera altiva que irritó a todos. ¿De qué carajos estás hablando, Koenji? ¿No es obvio que nuestro profesor nunca dijo que recibiríamos la misma cantidad de puntos este mes o el siguiente? Al escuchar esa explicación, todos los ojos se posaron en Sae. Si bien Koenji tiene sus problemas de actitud, tiene razón, esta escuela tuvo la amabilidad de darte 100,000 puntos al principio por ingresar, pero con tus acciones acabaste con toda esa buena voluntad en el transcurso del último mes. Un total de 98 ausencias y llegadas tarde. 391 incidentes por hablar o usar teléfonos celulares en clase. Son bastantes infracciones en un mes. En esta institución, los resultados y las acciones de tu clase se reflejan en los puntos que recibes. Luego se dio la vuelta y agarró una tiza. Sus manos se movieron hábilmente y escribieron información comenzando con clase 940, clase B 650, clase C 490, clase D 0. Como pueden ver, así es como se divide cada clase. Si bien todas perdieron puntos de clase durante este mes, solo ustedes fracasaron hasta tal punto. La mayoría de ustedes han estado haciendo lo que les gustaba durante las últimas semanas y el karma que han acumulado ahora ha regresado para morderlos. Y como tienen 0 puntos de clase, reciben 0 puntos privados. Pero para aliviar sus preocupaciones, aún tienen un lugar para quedarse en los dormitorios de la escuela y aún se les proporciona agua y electricidad, por lo que no morirán como un insecto. La información hizo que la atmósfera se hundiera en el abismo. Era como si estuviera en medio de un cementerio. Maestro, ¿no podría habernos advertido sobre esto a principios de año? Estoy seguro de que a las otras clases se les dijo que Hirata habló una vez más, pero lo callaron al instante. No presumas demasiado, Hirata. ¿Acaso no todos ustedes pasaron por la escuela primaria y les dijeron que no debían hablar dentro de la escuela o faltar a clases? Y está explícitamente establecido que los maestros solo pueden dar pistas sobre la situación dentro de la escuela y no hablar abiertamente sobre ella. No deberías culparme por tus propias deficiencias. Ya que no tomaste precauciones y tienes la menor cantidad de puntos en la clase, todos te has convertido en la clase D defectuosa. Sus palabras hicieron que el ahora grupo de fracasados mirara a sus pies avergonzados. Por supuesto, como el grupo que está en el fondo y no muestra ningún potencial, la escuela no te dará una carta de recomendación al graduarte, si es que te gradúas. Sonrió con sorna antes de mirar a un lado como si se hubiera olvidado de algo. Ah, sería negligente si no te informara que no eres el único que está atrapado en una situación tan difícil. Esta escuela garantiza todo lo que se anuncia a aquellos que se gradúan con la clase A. Entonces, ¿estamos estancados sin puntos hasta el final de nuestro año escolar? Por ahora, sí. Pero tendrás la oportunidad de recuperarlos. Conseguir puntuaciones altas, participar en eventos y exámenes especiales son todas formas de ganar más puntos de clase para intentar superar a las otras clases. Así que haz lo mejor que puedas e intenta llegar a la cima. Palabras de aliento que rápidamente se vieron empañadas por la última bomba. Pero ese no es el final. Chabashira Sensei tomó los 2 carteles enrollados y los puso en la pizarra. Después de desenrollarlos, tomó un marcador rojo y trazó una línea roja sobre 7 nombres en la parte inferior. Estos son los puntajes de los exámenes de prueba que todos tomaron. Y estos, golpeó el marcador contra la superficie verde y señaló los que estaban en la parte inferior, son los estudiantes que habrían sido expulsados si esto fuera una prueba real. Mientras la clase se ahogaba en la miseria, Kiyotaka se dio una palmadita en la espalda por sus suposiciones correctas. Sacó discretamente su teléfono, dejó un mensaje simple en su chat grupal y apagó el dispositivo antes de guardarlo en el bolsillo. Luego se concentró en los grandes trozos de papel y vio dónde se ubicó. Su puntaje de 75 logró ubicarlo entre los 10 primeros, pero fuera de los 5 primeros. Subir desde allí fue una tarea simple que solo llevaría tiempo. ¿Qué diablos quieres decir con que te echaron? Gritó Ike con miedo mientras temblaba después de ver dónde estaba su nombre. ¿Oh, qué? ¿No les expliqué esto? Si fallan en un examen parcial o final en esta escuela, entonces tienen que abandonar. Si aplicamos esa regla a esta prueba, cualquiera que obtenga una puntuación inferior a 32 puntos quedará fuera. ¿Ustedes realmente son estúpidos, no? Chabashira Sae clavó la última estaca en el corazón de la mayoría de los estudiantes y terminó sus explicaciones con una sonrisa en los labios. Todo el tiempo Kiyotaka miró fijamente con una mirada inexpresiva y miró a su vecina de asiento que estaba escribiendo algo en su cuaderno con demasiada fuerza mientras el lápiz se rompía por la tensión. Ayano Kouji le dedicó una última mirada y volvió a observar el cielo exterior con un rostro inmutable. Las nubes del exterior adquirían distintas formas a medida que el sol alcanzaba lentamente su punto más alto. Parece que todo está a punto de dar un giro. Mis días de paz están a punto de cambiar. Aunque por alguna razón inexplicable, a él no le molestaba ese destino. Él, que solo deseaba mimetizarse con las sombras y esconderse de toda la atención, estaba inquieto. Si bien su corazón helado no latía tan fuerte como cuando estaba con ella, había un profundo nivel de inquietud corriendo por su torrente sanguíneo. Ayano Kouji miró fijamente al sol y suspiró en silencio. Creo que pronto podré deshacerme de las vendas.